Buenas tardes a los que nos acompañan en Facebook. A poquito van ingresando también al Zoom. Veo algunos bailando del otro lado de la pantalla. Eclipsa esta música, Eclipsa. Voy a guardar un poquito para la despedida. Voy a guardar un poquitito para el cierre, porque si no se me van a quedar bailando toda la hora. Y no vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Buenas tardes y buenas noches también, como siempre decimos, dependiendo desde qué punto del planeta nos están viendo. La veo a Lea con una alegría saludándome. Qué lindo, qué lindo, qué lindo esto que está pasando. De a poco algunos van prendiendo sus cámaras y nos volvemos a reencontrar. En mi caso, hace un tiempito largo que no los veía, así que me pone muy contento volver a encontrarnos. Y ya que estamos, voy a arrancar por algo que hacía cuando ya estaba terminando mi presentación, que es preguntarles desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están acompañando, desde qué rincón del planeta hay una pantalla acompañando al CIDICSEF, haciendo esta hermosa comunidad virtual que va creciendo semana tras semana. Y quiero decirles que hoy de verdad es un placer el encuentro que vamos a vivir con esta entrevista que va a estar realizando la licenciada María Cherro de Azar a Victoria Dana, autora de A donde tú vayas, iré, un viaje a la comunidad judía de Damasco a principios del siglo XX, con Victoria desde México. Permítanme saludarla. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí tan acompañada. Lo nuestro va a ser hoy, creo que puro disfrute y un recorrido también por la historia, así que yo ya tengo, como verán, lapicera en mano, no sé porque el fondo no me deja mostrarla, pero ya estoy con lapicera y papel en mano para anotar lo mucho de lo que van a estar hablando María y Victoria. Para terminar, como siempre hacemos con los anuncios, desde el CIDICSEF queremos agradecer a quienes nos acompañan en cada una de las actividades que realizamos, que son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la comunidad Betel de Argentina, la comunidad marroquí, a Silva de Buenos Aires y Zapta. A todos ellos por acompañarnos, muchísimas gracias. Y para finalizar y darle ya la palabra a María, que veo que está prendiendo ya su micrófono, quiero contarles para que se anoten que la semana que viene, ¿sí? El miércoles 13, vamos a tener un encuentro que está titulado como Pesaj, de la épica y el relato, un recorrido por las Agadot de todos los tiempos, con la presencia del Rab Dani Goldman. Así que 19 horas, horario argentino, vamos a estar llevando adelante esta actividad junto con muchos amigos como son Zapta, Betel y Nueva Sion. Ahora sí, sin más preámbulos, me da mucho placer que lleve adelante esta entrevista a la querida María Cherro de Azar, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muchas gracias, Silan, siempre tan cordial y generoso con los auspicios, con las presentaciones. Realmente estoy muy contenta, muy emocionada, porque esta presentación ha sido realmente una sorpresa, porque
me recomendaron un libro, no lo compré yo, lo compró mi cuñada Betty Azar, y le digo, bueno, léelo, bueno, después lo compartimos, y me quedé prendida de esa historia de los judíos de Damasco que también nos contó en esta obra Victoria Dana. Fue para mí realmente recorrer sus páginas y reconocer la vida de los judíos de Damasco, destacar hechos históricos luctuosos, la difícil situación que atravesaron desde el principio del siglo XX, y cada una de las páginas reflejaba una escena, una historia conocida, que conocí a través de alguna entrevista, de algún comentario, porque uno vive en comunidad y trabaja. Entonces estas historias y estas situaciones, estas escenas tan ricas, tan coloridas algunas, tan tremendas, tan terribles otras y dolorosas, que poca gente comenta entre nosotros. Entonces me pareció un aporte interesante para hacer a la comunidad, a nuestros amigos de CIDICSEF que nos siguen semana a semana. Y esto es valioso, porque conocer a nuestros hermanos, a otras comunidades que tal vez no tenemos relación o no tenemos la sinagoga. Sabemos que en Buenos Aires cada comunidad tiene su sinagoga, pero en los últimos años, digamos, ya se van mezclando los oriundos de Damasco con los de Alepo, con los de Turquía, con los de Marruecos, y entonces esto posibilita otro tipo de encuentros. Pero voy a volver al libro de Victoria, que me pareció una historia fascinante a través de un personaje, de una niña, que ya le vamos a preguntar a Victoria por dónde la va a hacer recorrer en sus páginas. Y bueno, me parece que Damasco en el año 1912 estaba en ebullición, el tema de la guerra en el Imperio Otomano, la pobreza, el tema de la construcción del canal de Suez, la destrucción de la economía. Hay muchas situaciones de las que vamos a hablar, que Victoria espero que nos cuente, y sobre todo estos movimientos familiares, porque considero que a partir de la historia de Latife Rahman, una niña de 9 años, a partir de una historia personal, familiar, social, comunitaria, se hace internacional, ¿no? Es un eje que traza Victoria en esa personita que es una niña de 9 años, los efectos de una situación familiar difícil, la hacen vivir circunstancias duras, difíciles, de carencia, de incomunicación, de costumbres que tiene que cumplir sin tener conciencia tal vez de que a sus 9 años tenga que cumplir roles tan comprometidos en un ámbito familiar difícil. Yo quiero preguntarle a Victoria, primero, ¿por qué 1912? ¿Por qué Latife Rahman, de 9 años, se convirtió en la heroína de esta novela? Y podemos avanzar un poco, si te parece, Victoria. Te voy a presentar primero. Victoria es hija de inmigrantes sirios, nació en la Ciudad de México. Su interés por las letras surgió desde que era muy pequeña, a partir de todas las lecturas que caían en sus manos. Victoria es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Anáhuac. Estudió teatro con Hugo Argüelles, cuyos conocimientos la acompañan hasta hoy. Forma parte del taller literario de Miguel Cosio Woodward, quien ha trabajado con toda una generación de escritores mexicanos contemporáneos. En 2012 incursionó por primera vez en la narrativa de ficción y así vio la luz su primera novela, Las Palabras Perdidas. Con su segunda novela, A donde tú vayas, iré, intenta demostrar que solo descifrando los secretos del pasado
podemos enfrentar el presente. Victoria es esposa, madre y feliz abuela. Victoria, adelante. ¿Qué te parece? Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy, muy halagada, muy emocionada. Y como les dije a todos los compañeros de CIDICSEF, me siento muy abrazada. Desde Argentina me está llegando el abrazo hasta acá y lo agradezco muchísimo. Yo tengo que hacer una confesión que además la escribí, es una confesión por escrito. Y quería yo pedirle permiso a María de leerles este texto que revela la posibilidad de Latife de haber sido argentina. Muy bien, adelante. Y entonces ahí va. Este texto se llama Coincidencias. Debo confesarles que Latife, el personaje de mi novela, bien pudo ser de nacionalidad argentina. Lo único que lo impidió fue la terrible travesía en tercera clase. Si Camille, su marido, le hubiera dicho que proseguía en el viaje, ella lo habría abandonado sin pensarlo ni por un segundo y se hubiera instalado a sus anchas en tierras veracruzanas. Muchas veces me pregunto, los que llegaron hasta la Argentina, ¿cómo pudieron soportar el largo viaje? Buenos Aires se encuentra en extremo alejada de Siria. El trayecto en la tercera clase de un transatlántico fue una gran pesadilla para los inmigrantes y sin embargo, una población importante que salió de Europa y Medio Oriente logra llegar hasta allá. Desde el siglo XIX había muchos deseos de poblar este pedazo inmenso de tierra, noble y fértil. Basta recordar las colonias judías organizadas por el barón de Hirsch en diferentes regiones del país. En la novela relato que varios jóvenes damasenos, sin proponérselo, hicieron su atado desde antes de la Gran Guerra. Hijos de pudientes de la comunidad, abandonaron sus casas pensando que regresarían en unos cuantos días. Eligieron Buenos Aires para visitar la ciudad durante un fin de semana, sin tener idea de hasta dónde llegarían y lo que tardarían en volver. Como es de suponer, les tomó años regresar. Sus padres ya los habían dado por perdidos. Pensaban que más allá de la Argentina les esperaba el infierno. Algunos años después de ello, volvieron a Damasco. Otros se arraigaron junto a los pocos árboles que les rodeaban al sur del planeta y escribieron cartas pidiendo una novia al Sham. Así fue como varias niñas, solas, surcaron los mares en busca del hombre al que se unirían el resto de su vida, aún sin haberlo conocido. Una fotografía fue suficiente para convencerlas. En el caso de Latife, no dudo que existan sus parientes, los Rahmane y los Lisbona en la Argentina. El hecho de tener familiares en distintos confines del planeta nos abre la perspectiva de nuestra visión del mundo. Lo mismo sucedió con Latife, quien tuvo que dejar a su hermana Badía en Marsella. La aculturación como un abismo se interpuso entre ellas y las separó definitivamente. Una decisión tomada al vuelo, un golpe de suerte, o como pensarían la mayoría, el destino, el Nesib, llevó a mi abuelo a elegir México, mientras el resto de la familia optó por Argentina. Al paso del tiempo, la distancia territorial no fue suficiente para separarlos. Las dos familias se mantuvieron en comunicación a pesar de los meses que tardaban en recibir noticias. Recuerdo las cartas que mi madre conservaba como un tesoro, la letra parejita, redonda, con tinta de pluma fuente, en hojas de papel cebolla. Nuestros queridos, así se dirigían unos a otros. Después llegaron las visitas, los primos de mi padre. Recuerdo el mate amargo que bebían por las mañanas y la tonada cantadita y dulce al hablar. Ahora que Latife se encuentra de visita en la Argentina, desde la novela Donde tú vayas iré, tendrá oportunidad de conocer a su familia y cambiar impresiones con ella. Su historia es reflejo de varias mujeres. Se parece a muchas otras historias de aquellos que viajaron desde Damasco a otros confines. Somos los mismos, no hay duda. Nos distingue el origen e idénticos valores. La historia común se pintó de otros matices, se enriqueció con otras vivencias. Sin embargo,
a pesar de la distancia, son más las coincidencias. Seguimos cerca. Muchas gracias. Sí, realmente lo que comenté al principio, lo que reflejan las páginas de tu libro, hacen espejo con la vida de los judíos de Damasco en Buenos Aires. Así que te pido si querés comenzar con Letife y sus circunstancias, que parte de una frase bíblica, ¿no? El primogénito me concederás. Entonces, como Letife fue la primera hija de este matrimonio, vemos qué pasó con ella, ¿sí? Bueno, todos sabemos que a nivel religioso se le dio una importancia capital al hecho de que el primogénito fuera varón. Es muy importante dentro de la religión judía que sea un hombre el que pueda en un momento dado llevar la familia y en el momento de la pérdida del padre o de la madre, ser el que diga el Kadish para sus padres, ¿no? En el caso de Latife hubo un rechazo muy, muy fuerte porque no fue varón, no fue el varón que todo el mundo esperaba o que al menos su padre esperaba. Y ella lo sentía así, ¿no? O sea, sentía que su condición de mujer no era tan bien recibida como si ella hubiera sido un hombre. Y de hecho en varias partes de la novela lo dice, ¿no? Lo dice, si hubiera sido un varón no me tratarías de esta manera. Yo creo que ha cambiado bastante ese tipo de ideas. Sin embargo, en esa época hay que entender una cosa, que no nada más está la cultura judía, también está la cultura del Islam, que también tiene esta parte, entre comillas, de machismo muy severo y donde la condición de la mujer es muy restringida, o sea, sus derechos como mujer son muy restringidos y de hecho, de alguna manera vivían una vida parecida a las mujeres del Islam, sin ser tan definitiva, pero yo creo que sí se permeó muchísimo la cultura. Son mujeres que no salían del gueto, que en un momento dado se decidió que no era bueno que salieran por efectos de seguridad, pero que era la costumbre, las mujeres en su cocina, haciendo su comida y teniendo una relación entre ellas y los hombres en el mundo de afuera. Yo de hecho todavía recuerdo a mi abuelo materno, que él era el que iba al mercado. Él era el que traía las cosas a la casa. Mi abuela jamás en su vida se paró en un mercado o en una tienda, ya habiendo llegado a México, ¿no? Entonces, como que era muy común esa idea de la mujer encerrada en su casa y el hombre es el que vivía la vida hacia afuera. Entonces, el hecho de que ella sea rechazada por los padres es algo que la va a marcar el resto de su vida. Es algo que le va a crear un conflicto muy grande con su propia identidad como mujer. También creo que la presencia de la suegra en este sentido marca un rechazo más rotundo porque los desaloja de la casa familiar, de la casa grande, donde también era habitual, digamos, que los recién casados compartieran la vivienda y la riqueza de esa familia Rahmani que disfrutaba en ese momento, ¿no? Así que me parece también importante ver esa figura de la suegra que rechaza al propio hijo, a la nuera y a la nieta, ¿no? Por esto dice esta fuerza en marginarlo y en abandonarlos a su suerte sin darle ningún tipo de protección. Y en función de esta situación de Latife, que tenía que trabajar intensamente y ser una especie de sirvienta de sus padres, porque en ese caso me pareció casi un abuso por parte de la madre ponerla en ese lugar de trabajo tan pesado y circunscripta a esos 4 metros cuadrados de la habitación donde se desarrollaban su vida. Por eso me parecía interesante ver
esta pequeña Latife, cuáles eran las circunstancias, ¿no? Ese rechazo que marcó su vida de algún modo. Es muy hasta interesante, María, los testimonios ahí están. Hay testimonios muy claros donde había mujeres que se levantaban a las 5 de la mañana, iban a hacer la casa de la suegra y luego volvían a su casa a cocinar lo suyo y a organizar su casa. O sea, el maltrato por parte de la suegra fue algo muy común en la generación de mis abuelos. Y lo vivieron. O sea, por ejemplo, en el caso de mi abuela materna, fue la niña rica, la niña bien, la niña bonita, que se casa con el hijo único, y cómo, bueno, la suegra y las hermanas encima de ellas, ¿no? ¿Cómo? No sabe hacer nada, ¿qué le pasa? O sea, entonces, cada una con su diferente circunstancia, fueron muy abusadas por las suegras, que se convertían en una especie de reina madre, y que sucede también en otras culturas, ¿no? Me imagino que en la cultura china debe de ser muy parecido. Aquí en México, por ejemplo, en ciertas culturas indígenas es absolutamente muy parecido. Y es esta forma de la reina madre que después de haber sido también abusada y trabajada, ahora a mí me toca mandar. Y en el caso de esta mujer, de esta Latife Rahmane, que no tiene marido y que se convierte en un matriarcado, en un matriarcado muy mal dirigido, y además que no tiene límites a sus acciones, ¿no? Ahora, el problema no nada más es que haya nacido Latife y haya sido mujer, sino todos los años que siguen de infertilidad. Entonces, ahí sí ella, la señora, apela a una de las leyes religiosas de que si no tienes hijos varones, traigas a otra mujer a tu casa o tengas otro matrimonio. Y de hecho lo vemos después con otro personaje que es Yusuf Lisbona, que deja a Marie, a su primera mujer, para casarse con una mujer joven que le dé hijos, porque esa es su obligación. La obligación del hombre es tener hijos, tener una descendencia. Entonces, pues también es un personaje como muy de amor-odio, ¿no? Esa sí, Rahmane tremenda. conflictivo, que están las dos partes, digamos que a lo largo de la novela está el rico y el pobre, la niña y el varón, los que van a la guerra y los que no van porque pueden pagar su libertad, ¿no? A lo largo de la novela hay todos puntos de conflicto que me parecen interesantes. Y una cosa que también es interesante ver desde lo femenino, hay una situación también de riesgo donde actúa una comadrona, hay un lugar para un personaje que intenta comprar la libertad de la niña, que le hace prometer al papá que se la va a dar así apenas se convierta en mujer, ¿no? Hay distintos momentos que me parece que esta niña Latife es perseguida a lo largo de cada una de las páginas en situaciones conflictivas. Y vamos a continuar con el tema que me parece muy interesante, este espacio para desarrollar la capacidad que tiene la mamá de Latife, que es que cocina muy bien, el lugar de desprecio que tiene por la suegra, y aquel lugar que a ella no le permite ser reconocida en ningún momento por sus acciones positivas, ¿no? Porque por más que pueda ella accionar con buenos modos, ofreciendo una comida festiva, como también la suegra la convierte en una escena dramática, ¿no? Que me parece, y a este punto quiero llegar también con importancia, que tiene que ver con la falsa acusación que la suegra menciona en ese espacio donde debería de ser festivo y ella lo convierte en una situación dramática. No sé si me pueden seguir,
cómo es un poco la evolución de los personajes, de las tres mujeres, digamos, Letife, su mamá Feride, y la otra Letife, la abuela, ¿no? Cuando Feride anuncia un nuevo embarazo, y aparece esta situación que había vivido la suegra, que me parece central también contar que los judíos de Damasco sufrieron una falsa acusación de un crimen ritual, que después modifica un montón de situaciones a lo largo y a lo ancho del Oriente. Sí, así que a mí me llama la atención que yo, a pesar de conocer perfectamente qué fue lo que pasó históricamente, no lo puedo mencionar porque solamente puedo contar lo que la abuela sabe, lo que la abuela le pasó. Entonces, toda esta parte de el conflicto internacional que se dio, la presencia de Crémieux por parte de Francia, la presencia de Montefiore por parte de Inglaterra, toda esa parte que es jugosísima y muy interesante, esa sí no la pude contar. Entonces, ella cuenta, la abuela cuenta lo que le pasó a su papá, lo que le pasó a sus hermanos. ¿Y qué fue? Había una acusación de que la comunidad judía había matado a un sacerdote capuchino que estaba como custodiando la iglesia camino a Damasco. Y desaparece, nunca se supo realmente qué fue lo que pasó con él, pero la comunidad católica de Damasco, de Siria en general, estaba de alguna manera protegida por una especie de, como un protectorado francés. Entonces es a través de esta gente que acusan a la comunidad y se llevan a los más importantes, gente que la torturaron, la deshicieron, o sea, la descripción de Latife Rahman es bastante fuerte con lo que se refiere a su padre, pero hubo caso de que el rabino de la comunidad murió porque no soportó la tortura, era un hombre mayor. También se da el caso de que secuestran a 60 niños para hacer que los padres confiesen que sí realmente la comunidad judía mató al sacerdote. Imagínense, ¿para qué? Para hacer matzá con la sangre del sacerdote. O sea, toda esta historia que a mí de verdad es increíble, inconcebible, porque nunca hemos visto una matzá roja, porque es francamente absurda y que sin embargo gira al destino de toda una comunidad. Yo creo que podríamos decir que fue para bien, porque el personaje de la personalidad de Crémieux fue muy importante. Ellos van a Alejandría a hablar con el sultán no está en Damasco. Damasco es un pueblo mugroso en comparación a Alejandría. Entonces, el sultán ni siquiera conoce Damasco, tiene tantas poblaciones que no saben ni de qué le están hablando. La cuestión es que ellos van y le explican al sultán que de acuerdo a las leyes religiosas, los judíos no podemos comer sangre ni siquiera de animales. Entonces, que no había manera de que comieran sangre humana. Entonces, el sultán da la orden de que se dé la negativa a esta acusación y mientras tanto, en lo que lo recibe el sultán, Adolphe Crémieux va a ver las escuelas de la comunidad judía en Alejandría. Y lo que ve es un montón de niños repitiendo la Torá, Barají, Abadonai, Takatá, ya saben cómo se enseñaba. Y entonces él dice, nunca van a poder defenderse. Nunca van a tener elementos, herramientas que les permitan sus derechos, ¿no? Defender sus derechos. Entonces,
Es muy interesante porque ahí hay un como pleito entre ellos dos. Montefiore dice, no, ni se te ocurre irte a Damasco, ahí está horrible, mejor regrésate a Francia. Y él es el que va a Damasco y él es el que recibe todos los honores y, bueno, toda la comunidad lo convierte en un héroe. Y Adolphe Cremieux se va a Francia y decide crear las escuelas de la Alianza Israelita Universal en todo Medio Oriente. Imagínense cómo cambió la vida de la gente gracias a eso. Fue un gran parteaguas. Fue darles educación, darles cultura, darles una visión del mundo y prepararlos para una modernidad que ni siquiera sabían que iba a darse, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, me encantaría saber quién fue la persona que hizo la Alianza Israelí, porque gracias a esa escuela yo supe todo lo que me ayudó en la vida. Entonces, cuando llegan a México, por decir un lugar, o a Argentina, con el conocimiento del francés, su transición al español es mucho más fácil. Más sencilla. Mucho más sencilla. Y el hecho de que hayan tenido cierto nivel cultural, ¿cómo les diré? No nada más eran los estudios religiosos, que eran muy importantes, pero también toda esta parte de los estudios de humanidades, ¿no? O sea, los conocimientos mi papá tenía, no sé, 12 años y ya había leído Los Miserables de Víctor Hugo. Estamos hablando de un nivel cultural muy, muy importante y que les fue de veras que lo mejor que les pudo haber pasado. Yo creo que en otras circunstancias no sé cómo hubieran, sí hubo muchos que llegaron que no tenían la educación de la Alianza, pero como eran redes que se ayudaban unos a otros, esto yo creo que les sirvió muchísimo. Y esa es la historia de la abuela, de cómo llega su padre de regreso después de haber sido torturado, sin poder caminar, con el brazo completamente dislocado, con los dedos desfigurados, y la niña le da tanto miedo ver hacia su padre que no se atreve ni a acercarse. Y algo que pasa ahí, que ese sí es parte de mi cosecha, María, te lo tengo que confesar, me pongo a pensar, bueno, ¿cuál sería la reacción de la comunidad? Y entonces la comunidad lo convierte en un santo, porque es un Kiddush Hashem. Y entonces este hombre de pronto ve colas enormes de gente tocando a su puerta para que les dé una bendición. Y ahí es donde la Tife Rahmane, ahora la abuela, se entera de cómo era el resto de la población en Damasco. Entonces es muy, muy interesante esta imagen de la niña viendo a la que quiere parir y quiere una bendición, al que tiene problemas en el pie, al que tiene no sé quién tanto tiempo enfermo, al pordiosero. O sea, es una descripción muy impresionante. Y me gusta mucho que lo cuente a nivel los nietos, porque esa ha sido una de las grandes características del pueblo judío, el unir a la familia para contar un relato, para que esos relatos no se olviden. Y eso ha sido muy importante, ¿no? O sea, seguimos siendo los primeros contadores de historias a nivel familiar. Sí, muy, muy, muy rico y muy bien esta escena, digamos, que cuenta la abuela Letife para que sus nietos se enteren, y el valor que le damos a esta falsa acusación del crimen de Damasco, porque es como dijiste, no hay mal que por bien no venga. A partir de ese momento se conoció la situación que vivían los judíos en los pueblos de Oriente, en las ciudades de Oriente. Y esta educación, a través de Adolphe Cremieux, que un personaje realmente muy valioso, que luego fue ministro de Justicia por esta defensa que hizo, y de decir Mosés Montefiore, porque de algún modo Montefiore también subvencionó la instalación de esas escuelas, ¿no? Porque la fortuna de Montefiore en este episodio y en esta
conquista, digamos, de la educación a los judíos de Oriente tiene gran importancia, porque sabemos de la fortuna de Montefiore y de sus esfuerzos también económicos que puso al servicio de las comunidades judías de Oriente. Por eso me parecía interesante, digamos, destacar este episodio central que tiene que ver con todo un cambio en la población de los judíos de Damasco y la posibilidad de emigrar después, ¿no? Así es. Porque sin esos conocimientos, además, la formación en las escuelas de la Alianza también les dieron, además de pensamientos, ideas, tienen un cierto deseo de independencia, de libertad, ¿no? Y entonces esa fuerza para salir de Damasco, de esa Damasco tan dura, tan cruel, que habían sufrido tanto, porque también tenemos que contar un poco esta situación económica de los judíos y el entorno de Letife, la casa, y la diferencia con la familia Lisbona, que fue luego quien apadrinó de algún modo a Letife. Y una cosa que también me gustó en el libro, que son las costumbres y las expresiones en árabe, quizás, ¿no? Sí. Hay costumbres que podés contarnos sobre cuando le salen los dientes a la hermanita de Letife, cuando prepara el café de la mañana, ¿no? Porque las recetas son perfectas, digamos, y el ritual que describís en cada una de las situaciones domésticas es muy interesante, por más el baño, digamos, la higiene personal. No sé si querés contarnos un poco sobre el uso de las expresiones en árabe, ¿no? Y alguna de las costumbres que destacás y que a mí me parece muy, muy linda, la dentición, la mesa de pesas, que ahora que estamos próximos a pesas también, si querés contar un poco de esas escenas que también describiste. A mí me provocaba en el momento en que empecé a escribir la novela como una cascada de palabras en árabe, ¿no? Como que regresas. Es que hay que acordarse de algo. Yo como escritora lo experimenté. Yo tenía un maestro, Hugo Argüelles, que mencionó María, que era un escritor de teatro en México muy importante. Y él decía, regresen a la infancia, porque ahí están escondidas todas las historias. Y entonces lo que a mí me pasó en el momento que yo empiezo a escribir es justamente volver a mi infancia, volver a casa de mis abuelas y volver a escuchar todas las palabras en árabe, que obviamente no puedo meter en una novela. Tuve que dosificarlas e ir tratando de traducirlas prácticamente de manera automática para que la gente no se perdiera en el relato, pero sí es como algo muy interesante, cómo ese mundo estaba contado de otra manera, estaba contado en otro idioma, ¿no? Y cómo los niños, pues algunas cosas entendíamos, otras no. Me acuerdo que mi papá nos ponía los discos de Feruz y de Abdulahab. Exacto, y nosotros decíamos, bueno, no entendemos nada, pero ver su cara de la emoción, dice, ojalá entendieran la poesía pura que hay en sus canciones, ¿no? Y era una parte que pues finalmente no logramos llegar a entenderlo, ¿no? Pero todas estas modalidades, todas estas expresiones, pues ahí se quedan y creo que le dan una riqueza muy, muy importante al lenguaje, ¿no? Porque sí es una historia que está escrita en otro lenguaje. Y en cuanto a los rituales, a mí me impresiona muchísimo la parte de Pesaj, porque se supone que se acaban de llevar a los jóvenes. Y entonces el rabino está hablando de la importancia de
¿cómo les diré? Del ritual de Pesaj y que hay que hacer tal cosa. Y ellos dicen, no, nosotros ya no necesitamos hierba amarga, ya la tenemos adentro. ¿Para qué vamos a tomar vino de primogénito si se los acaban de llevar? O sea, está como enfrentando a la comunidad ante el rabino por una situación sumamente trágica, que es el hecho de que se hayan llevado a los niños, porque eso es lo que hacían, llegaban los ejércitos a la leva y se llevaban a los niños y a los jóvenes y los utilizaban como carne de cañón, que es una expresión que hemos oído muchas veces, pero que lo que sucede es que ponían una fila, cañonazo, se morían todos, ponían otra fila así hasta que el cañón del enemigo ya no tenía balas. Por eso le llamaban carne de cañón. Entonces, cuando el cañón ya no tenía balas, entonces empezaban ellos a atacar. Pero era un sistema así como muy, muy terrible, ¿no? Y entonces, esa es una de las cosas que platico yo sobre Pesaj y algunas costumbres. Por ejemplo, el baño, me encanta la plática. La verdad no sé en qué página ya lo tengo, ya se me olvidaron las páginas. La plática de la madre cuando va al baño, que ella se vuelve a sentir que es una novia ante su esposo. Y entonces es una belleza porque va con el hijito que le está llevando sus perfumes y sus cosas para que ella acceda a este ritual de purificación y de entrega. Una de las cosas distintas de la mamá de Latife con el resto de las cuñadas es que su marido está perdidamente enamorado de ella. Y eso es bellísimo, ¿no? Hay un caso que además fue real en la novela, de una mujer que el marido la golpeaba cada víspera de Shabbat para sacar el espíritu del mal, la tendencia al mal, y poder recibir el Shabbat en su casa. Este caso me lo platicó una historiadora de México, me impresionó muchísimo, y lo que yo traté de hacer en la novela fue la diferencia entre la relación de Feride y el marido, a diferencia de la relación de estos vecinos, ¿no? Que son vecinos de Latife. Y creo que eso es algo que lo salva muchísimo, a pesar de la escasez, a pesar de que lo haya corrido la madre de la casa. Esa parte de amor que se tienen, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Precioso. Y Sí, realmente sí. Yo creo que estas dos posturas, ¿no?, que hay a lo largo de la novela, entre el rico y el pobre, el amor y el desamor, la atención al hijo varón y el rechazo a la niña, digamos, está lleno de escenas conflictivas donde mostrás las dos caras, ¿no? Tanto de lo positivo como lo negativo, lo bueno y lo malo de la comunidad, de la vida comunitaria y de los personajes que intervienen en la novela. Y hay, bueno, yo realmente disfruté muchísimo las expresiones en árabe porque están ubicadas perfectamente en cada una de las frases, así que para los que quieran leer la novela me parece muy interesante recuperar esas palabras, que son apenas unas palabras de regocijo, ¿no? Tanto, ahí también tenemos las buenas y las malas, ¿no? Como las bendiciones y las maldiciones de algún modo. Y esto también es interesante. Yo voy a apuntar ahora una cosa que también sorprende, que son las entradas en las distintas escenas que vos mencionás, frases bíblicas. Así es. Y que hay un detalle que yo tomé en cuenta que no sé si te va a sorprender, te va a gustar, pero son 104 entradas. Y 104... yo creí que fue con intención. No. Y entonces
Bueno, pero justamente esos 104 entradas que tiene, que son frases bíblicas muy oportunas, muy interesantes, digamos, como para que uno se apodere de ellas y las tenga en cuenta, presente, porque algunas son como sentencias de refranes. Y entonces en esas 104 que estuve averiguando, porque me encantó, las copié todas y me gustaron, y bueno, aquí que el 104 es para siempre, eternamente significa. Entonces, me parece que este libro es un documento de la vida en Damasco entre 1912 y 1926, y bueno, tuvimos la suerte de que se imprimió en Argentina, no sé cómo llegó acá, yo de verdad que se imprimió en el año 2017, yo recién lo conocí por alguien que me lo recomendó, una pena que no lo haya leído antes, pero bueno, ya está. Y bueno, esta presencia de este libro en la Argentina, no sé cómo, llegó como los viajeros de aquella inmigración primera cuando llegaron a México, una parte se imprimió en México y otra parte se imprimió en Argentina, ¿no? Esto forma parte también de la inmigración, de la vida de los inmigrantes, y que yo, bueno, recomiendo porque me parece muy rico, tiene escenas inolvidables que nos pertenecen, nos da identidad. Somos parte de esa historia, somos descendientes de aquellos que vivieron en Damasco, algunos que no, que su vida fue condenada por la guerra, ¿no? Pero a mí realmente me gustaría acotar que Damasco, el resto de Siria, ¿no? En general, tenía una población alrededor de, según los datos históricos, de 8,000 habitantes antes de la expulsión, y que se enriquece a 12,000 después de la expulsión. Entonces eso quiere decir que sí hubo sefaradís de verdad, o sea, sí es una población que se da desde hace de años ancestrales, desde la época del rey David. Ya se menciona Damasco en la Biblia, ya se menciona la presencia judía en la Biblia, pero sí llegan estos judíos españoles a Damasco, y si se fijan en los apellidos, hay un apellido Pichotto, o sea, no me digan que eso es árabe, no hay que ser romano. Hay muchos apellidos, Lisbona. Entonces, yo creo que también de alguna manera se permea esta cultura, se mezcla esta cultura. Por ejemplo, hay un apellido Salonicli, o sea, vengo de Salónica, ¿no? Ahora, Grecia era una población que estaba a manos de los musulmanes, y después se independiza en las guerras balcánicas. En 1912 comienza estas guerras y empieza la caída del Imperio Otomano, que ya venía arrastrando un buen rato, pero que va a repartirse como pastel a nivel de la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante en esta época también las aportaciones de los viajeros, porque hubo muchos viajantes a la zona de Medio Oriente, en especial ingleses. O sea, ya le habían clavado el diente a la zona desde antes, y hubo muchos ingleses que fueron a Egipto, que fueron a Palestina, que fueron a Damasco, y existen sus diarios, y es sumamente interesante leer cómo veían ellos las ciudades, cómo veían a la gente. Hubo unos doctores de apellido Russell que escriben todo un libro enorme sobre Alepo, cómo eran las casas, cómo era la gente, cuáles eran las costumbres, qué tipo de animales había en la zona. Es sumamente interesante porque eso a mí me enriqueció mucho. Yo siempre como que intenté utilizar
una H mayúscula para la verdad histórica, que es la que de alguna manera me va llevando durante todo el camino a la creación de la novela, y la H minúscula, que es toda esta serie de testimonios, de cosas que la gente hasta ya se me acercaba a platicarme. Oye, yo te tengo que contar porque fíjate, mi abuela cuando se casó, se metía entre mi abuelo y mi abuela la suegra. O sea, ¿cómo? ¿Se les metía en la cama? Sí, se metía en la cama la suegra. O sea, cosas así que la gente empieza a platicar, como que salen de la nada y que ahí están, ¿no? O sea, las niñas que se casaban a los 13 años, que todavía no habían menstruado, que vivían en casa de la suegra y que estaban esperando a tener su menstruación para que pudieran tener relaciones el marido con ellas. Y muchos maridos que eran muy grandes para ellas, ¿no? Esta idea del tío, el tío era Ami, era el marido, porque eran hombres grandes para ellas. Entonces hay toda una serie de testimonios que están de alguna manera compensados ahí, de gente que se acercó, de testimonios que tuve oportunidad de leer, de gente que escribió un poco de su historia, porque finalmente es una historia que nadie había contado y que era muy importante rescatar. Yo sí tengo el recuerdo de cuando era niña, de haber visto a mi abuela junto a sus amigas y decir, qué señoras tan amargas, ¿qué les habrá pasado para que sean así? Y era una amargura la que cargaban terrible. Y entonces luego te enteras de todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? De cuántos hijos enterraron, de cuántas cosas tuvieron que sufrir, del hambre que tuvieron que padecer. Esta historia, hay una historia ahí, María, te has de acordar, del camello, que lo que hacían era tomar el excremento del camello, lavarlo y rescatar el trigo que el camello se tragaba. Para comer, sí, para comer. Para sí, poder comer. O sea, imagínense a qué grado de inanición estaban. Ahora, yo tuve un papá muy platicador y que también escribió por ahí una historia muy linda que le llamó Mis Memorias Íntimas y que la escribió a los 16 años. O sea que ya había escrito sus memorias, imagínense. Y donde platica una sola frase que a mí me llevó a todo un capítulo. Él dice, muchas mujeres tuvieron que deshonrarse para poder alimentar a sus familias. Es todo lo que dice mi papá en sus memorias. Y sin embargo, a mí me lleva a crear todo un capítulo de cómo estas mujeres salen del gueto, se encuentran con una ciudad que no conocen, van al hotel, de alguna manera el portero del hotel dice, no, vengan, aquí les vamos a dar de comer, y las empieza a regentear, ¿no? De alguna manera, y después son repudiadas por la comunidad, pero estas mujeres son las que salvaron a la comunidad. Y pues sí, hay que reconocer que hay muchas historias que me hubiera encantado que todos la hubieran leído la novela para que me dijeran, para que me preguntaran, oye Vicky, ¿esto es verdad o no? Y sería interesante ver, ¿no? ¿Dónde entra la ficción y dónde no? Hay un caso que es muy claro, cuando el ejército otomano decide nada más llevarse a los solteros, porque los casados era un problema, deshacer a las familias, entonces preferían llevarse nada más a los solteros a partir de los 12 años. Entonces dije, bueno, ¿cuál habría sido la respuesta de los rabinos? Pues hay que casarlos a todos. Si los solteros son los que van y los casados no, pues los casamos. Y entonces se me ocurre organizar una boda multitudinaria que tiene mucho de gracia porque son unas niñitas las que se están casando con otros niñitos y bueno, es toda una escena la boda, pero parte de una verdad. O sea, eso es lo que hay que entender dentro de la ficción histórica, ¿no? Que partimos de una verdad
para imaginar la otra parte que no la conocemos. ¿Sí? Hay muchos retazos de silencio en las historias. Y entonces es un intento de llenar esos retazos con una historia ficticia, ¿no? Capaz de que le atinamos y era lo que realmente sucedió. María dice que hay muchas cosas que sí son verdad. Sí, 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 porque yo también he recogido testimonios y escenas aquí en Buenos Aires. La primera comunidad de Damasco, digamos, al principio cuando llegaban, residían en la zona portuaria. Te imaginas que la llegada de los barcos, los marineros, los caserones, las mujeres jóvenes, bonitas, y que entraban a vender, o que los vendedores entraban directamente al conventillo, ahí donde vivía cada uno en una pieza, y hubo situaciones difíciles también, no están contadas, pero sí que me las contaron. Entonces, esto que tú dices es muy importante. A partir de una historia, una escena, puedes construir un capítulo en referencia a esas primeras mujeres inmigrantes o aquellas que quisieron salvar a sus hijos de ir al ejército, qué cosas hicieron para salvar la vida de su hijo, ¿no? Así que bueno, no sé. O de morir de hambre, ¿no? Sí, ¿no? también, seguramente, sí. Ilan, te voy a dar la palabra a ver si tenemos preguntas. Primero, permítanme decirles que estoy disfrutando de esta conversación y que no quiero que termine. La verdad que está muy apasionante, muy atrapante, y la gente también lo está reflejando de esa manera, que empiezan a contar de a poco sus historias y se mezclan entre los comentarios, historias de antepasados con comentarios sobre la actualidad, con preguntas y dudas en cuanto a la novela, así que voy a hacer una pequeña interrupción para que Mari también pueda tomar un poco de agua y voy a hacerle yo algunas preguntitas de parte del público a Victoria. Una de las primeras preguntas que me estuvieron llegando hace mención a por qué tuvieron que emigrar desde Damasco, por qué se tuvo que dar esa migración. Bueno, fue parte de la migración internacional, ¿no? Porque si nos regresamos un poco a la historia, estamos hablando de 50 millones de europeos y de gente que por la guerra migra, ¿no? Ahora, había esta idea de América, que la tenían como muy grabada, ¿no? Hay que ir a hacer América, Amerca, como decían ellos, ¿no? Como que había por un lado eso, y por el otro lado, ellos siempre fueron ciudadanos de segunda clase, jamás tuvieron derechos. Había leyes, por ejemplo, de no podían estudiar una carrera universitaria, no podían tener 2 pisos, una casa con 2 pisos, no podían ostentar, así que todas las casas eran por fuera lisas y no podían tener un caballo, por ejemplo, y hay un personaje que es precioso en la novela que va y que con el dinero que ganó en la Argentina, justamente, se compra una burra blanca, y tener una burra blanca era como tener un Rolls Royce, ¿no? Era lo más guau, entonces todas las chicas querían con el tío de la burra blanca, ¿no? Pero no había muchas restricciones. Si un musulmán acusaba a un judío de alguna cosa, olvídense, o sea, se le acababa la vida al tipo. Por eso estaban tan acostumbrados a dar mordida, que aquí en México le llamamos dar mordida, tratar de arreglar las cosas fuera de la ley. Exacto, porque la ley estaba prácticamente en contra de ellos. Entonces, ellos no tenían un gran futuro. María mencionó antes de empezar lo que pasa con el canal de Suez. A la hora que se abre el canal de Suez, dejan de venir los comerciantes a comprar. La caravana de las sedas. Claro, había un taller de latón y que era lo que más fabricaban en Damasco, y era un taller muy importante de que no sé si se acuerdan ustedes de las jarritas de cobre y las ¿cómo se llaman? Las charolitas de cobre, todas grabadas, todo. Eso se hacía en la comunidad, y de pronto ya no hubo dinero, ya no hubo
Comprador. trabajo. Entonces, el dueño de ese taller juntaba toda su mercancía y se iba a venderla a Europa. Hasta que decide, miren qué cosa tan curiosa, ¿no? La vida es curiosa. Uno de sus hijos se vino a México con un tío y decidió irlo a visitar. Y en México le da disentería y se muere. Entonces el taller, que era prácticamente la manutención de la comunidad, desaparece. Porque las señoras nunca tuvieron la idea de proseguir con el negocio del marido, no tenían idea de cómo hacerlo. Y esa es una de las grandes críticas que yo planteo en la novela. Porque hay dos tipos de mujeres ahí puestas, como dice María, que siempre en negro y blanco, aquí va a ser la mujer culta y la mujer inculta. Hay una mujer francesa que se casa con el rico del Sham, de Damasco, con Yusef Lisbona. Y esta mujer francesa se regresa a Francia. Y entonces, en Francia, cuando los hombres se van a la guerra, las mujeres se plantan sus pantalones y se ponen a la altura de los hombres a seguir produciendo, a seguir manejando los trenes, a seguir, muchas eran taxistas. Hay unas fotos fabulosas de esta época de mujeres como empezaron a tomar el lugar de los hombres como si lo hubieran hecho toda su vida. Yo creo que ahí es donde se dan cuenta realmente del valor de la mujer tan grande. Y de ahí empieza toda esta tendencia feminista. Pero por el otro lado, en Damasco se van los hombres y ellas no saben qué hacer. Entonces empiezan a vender lo poquito que tienen hasta que ya no tienen nada que vender. Y acaban en una situación muy dolorosa, de hambruna, de muerte. Imagínense, estas mujeres cuando se les mueren los hijos de hambre, ¿quién los va a ir a enterrar? Si no saben la historia, el panteón está a 2 kilómetros de Damasco, en otro pueblito, vaya. ¿Quién iba a decir un Kadish por sus hijos? Nadie. Entonces, ha de haber sido de verdad una historia sumamente dolorosa que jamás contaron. La mantuvieron todo el tiempo en silencio. Voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas en una porque me parece que están muy relacionadas, aprovechando el último tiempito que tenemos con vos, Victoria, porque está muy interesante. Una de las preguntas es la siguiente. ¿Cuándo comenzó a formarse la colectividad sefaradí en Damasco? Si es desde la expulsión de España. Y la otra, un poco venías hablando de esto, es si la situación de la mujer judía en Damasco es por imitación a la sociedad musulmana o es heredada de la situación vivida en Sefarad. No, bueno, la comunidad de Damasco es muy anterior a la expulsión de España, como lo mencionábamos. Estamos hablando de una comunidad milenaria, milenaria. O sea, tiene tanto tiempo como la Biblia. Y en cuanto a la condición de la mujer, yo creo que sí tiene que ver con la cultura islámica, con el Islam, pero aparte también con las leyes religiosas. Hasta la fecha, yo me acuerdo cuando falleció mi mamá, hace 20 años, no tiene tanto. Y entonces le pedíamos al señor del templo que nos permitiera escuchar el rezo en la parte de abajo. Y dice, no, las mujeres arriba. Y ya cuando terminó el rezo, nos pega un grito y nos dice, mujeres, bajen a prender la lámpara. Ese era el tono. Cuando muere mi papá, recuerdo como si fuera hoy que estábamos todos sentados en el suelo, mis hermanos y mis hermanas, y el rabino se acercó y le dijo, Marcos, párate, y lo paró. Jaime, párate, y lo paró. Rafael, párate, y lo paró. Mujeres, párense. Tal vez no nos podía tocar la mano, pero podía habernos dicho nuestro nombre. Entonces, eso es, ¿cómo te explico? Esa sensación de los hombres somos los que aquí manejamos la cuestión religiosa, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué se prohíbe que las mujeres vayan al panteón?
¿Por qué van a venir aquí con su ataque de nervios, a pegar de gritos? Discúlpenos, cada que alguien fallece en una familia, las que están al pie del cañón son las mujeres, no los hombres. Los hombres salen destapados. O sea, disculpen, pero así ha sido la costumbre. Hasta la fecha yo siento esa sensación de, si tú rezas o no rezas, es tu problema. Aquí no vienes para nada. O sea, no vales para nada. Si tú quieres decir Cádiz por tu papá, muy tu problema. O sea, como si el rezo de una mujer no tuviera validez dentro de la situación, ¿no? Espiritual. O sea, como que hay una situación ahí. Te voy a contar algo rápido porque ya sé que estamos muy de tiempo. Mi papá ya en sus últimos tiempos, ya como que empezó con, ya saben, como todos los señores, con rollos de la memoria y cosas así. Llegamos a un Purim y les daba su furie, les daba dinero a todos los chicos, ¿no? Y entonces dijo, este año nada más le voy a dar furie a los hombres, porque así se hacía en el Sham. Entonces, obviamente, mis hijas estaban enojadísimas. Decían, no, y abuelo, pero ¿por qué? Si nosotros también queremos. Y los niños, la reacción de los niños fue divertidísima. Porque les dijeron, tienes razón, abuelo, no les des, danos nada más a nosotras. Y se creó todo un conflicto generacional y todo un problema ahí de género muy simpático que finalmente no me acuerdo cómo fue que lo resolvimos y si lo resolvimos, yo creo que no. Ya mis hijas me contarán cuál es el recuerdo sobre esta historia. Pero imagínense, a las niñas no les daban en el Sham. O sea, ellas no valían ni siquiera la pequeña moneda que les iban a dar. Entonces, sí había un problema de género terrible, ¿no? De hecho, cuando Latife se le acerca al señor Yusuf Lisbona, al rico del pueblo, que es un hombre que tiene cierta cultura, que estuvo casado con una mujer francesa, y le dice, déjame ir a la escuela, y le dice, no, no. Y entonces es así como que un conflicto enorme. Y yo les puedo decir que yo viví con las dos diferentes abuelas. La abuela que no sabía nada, porque no se le dio oportunidad de educarse, y la abuela que venía de una familia muy rica, que estudió en la Allianz y que sabía inglés y sabía francés y tenía una cultura impresionante. Entonces, también fue la falta de oportunidad. Sí, y la decisión de los padres también en ese caso, Totalmente. ¿no? Permitirles o no estudiar, porque la presencia de las escuelas de la Alianza fue también conflictiva en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, llegan a México, María, y los jóvenes luchan para que las mujeres vayan a la escuela. Y la escuela en México, la Monte Sinai, que es la primera escuela judía, se convierte en una escuela mixta. Gracias a estos jóvenes, que finalmente es impresionante la claridad que tenían, porque si nos ponemos a ver, eran muy jóvenes y tenían clarísimo cuál era el camino. Porque vinieron educados con esa ideología francesa de las escuelas de la Alianza. Ellos fueron los pioneros los que abrieron las puertas de los templos, de las escuelas y de todas las instituciones de beneficencia. Todos los egresados de la Alianza fueron fundadores de las comunidades en Latinoamérica. Esto lo tengo confirmado y me parece muy interesante. Por eso quería, digamos, me pareció muy interesante también hablar de esta falsa acusación y de la intervención de Crémier y de Montefiore para el futuro de las generaciones y de las comunidades judías de Oriente. Victoria, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Realmente un placer enorme y un aporte muy interesante, muy rico sobre esta comunidad judía de Damasco, sobre la comunidad de judías en México y en Argentina, de los damascenos, y que bueno, siempre son un aporte y un conocimiento que nos ayudan a continuar para difundir, para compartir, para que nos conozcan y nos reconozcan, tanto a nivel cultural, que también pertenecemos a una comunidad interesante que también atravesó
sus días difíciles, sus días de guerra y su florecimiento en esta América que nos ha recibido a todos. Gracias, Victoria, muy amable. Nos seguimos escribiendo y viendo. Pues yo, como dice Ilan, podríamos seguir hablando aquí otras 2 horas sin problema. María, mil gracias por todo, de verdad. Y le ruego a todos le den una oportunidad de viajar con Latife a Medio Oriente, de disfrutar de la novela, de compartirla, porque francamente yo siempre soñé con que iba a ser leída por los argentinos, y la verdad me dio mucha tristeza cuando me di cuenta de que pues no la reconocieron, no la conocieron, no la difundieron, no la difundieron. Hay una cuestión que es interesante, que es esta de, por eso cuando yo la leí, lo primero que pensé es compartir un espacio para que la gente conozca no solamente el libro, la comunidad y toda nuestra historia que tiene que ver con la presencia judía en Damasco a lo largo de miles de años, y esta inmigración forzada que tenemos tanto en Argentina, México, Brasil, y que tenemos la fuerza para continuar. Tengo que interrumpir un segundo, porque la pregunta final es ¿dónde se puede conseguir justamente el material? ¿Dónde se puede conseguir el libro aquí en Argentina y por supuesto también en todo el mundo? No sé, Victoria, si vos tenés los datos también, y María, cualquiera de las dos, adelante. Sí, está en las librerías de Buenos Aires, cualquiera de las librerías de las cadenas lo tienen, así que acceden tranquilamente a eso, y la fuerza, el fervor que hay que poner para difundir estos temas me parece muy interesante, porque mucha gente después me dijo, sí, yo la leí, y bueno, ¿por qué no me lo contaste? ¿No? Yo la leí, bueno, y entonces esta cosa de decir, bueno, yo leí algo importante, lo comparto, lo traigo a CIVICSEF, y queremos que todos se enteren de la existencia y la publicación de este libro que también escribió Victoria Dana. Así que nuevamente gracias, en cualquier librería de Buenos Aires lo consiguen, las cadenas lo tienen. Y agrego que me están avisando, me avisan desde la comisión del CIVICSEF que también está como ebook, así que también para los que lo leen digitalmente también está disponible. Sí, el ebook es gratuito, creo que está, así que lo pueden bajar. Creo que tienen Amazon también en Argentina, ¿no? Creo que por Amazon sí, tenemos. Sí, pero en las librerías están, las librerías importantes de Buenos Aires, las cadenas están, así que tienen acceso a cualquiera que puedan acercarse y tener el libro y tener la historia esta tan interesante que compartimos hoy. Gracias a todos los amigos de CIVICSEF, nos vemos la semana que viene, y nosotras seguimos en contacto seguramente con más y mejores cosas que tenemos para compartir. Pues mil gracias a todos, porque me han hecho una tarde muy feliz. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias allí desde México, compartiendo realmente una tarde maravillosa, de la mano de María también, María Cherro de Azar, con una entrevista impecable. Hemos pasado una tarde ejemplar. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a la comisión directiva del CIVICSEF que organiza estos encuentros maravillosos. Nosotros nos estamos reencontrando, recuerden, en la previa de Pesaj, ahí nomás de Pesaj, el día 13, miércoles 13, 19 horas, una hora después de lo que hacemos, 19 horas, hora argentina, para tener un encuentro con el Rab Goldman, donde estaremos hablando Pesaj, la épica y el relato, un recorrido por las Agadot de todos los tiempos. Será hasta la próxima, a todos muchísimas gracias y nos estamos viendo. Buena semana. Hasta luego.